Ayer el presidente Luis Abinader, en la semanal, fue cuestionado de todo, pero de todo. Código Penal, la ley de residuos sólidos, la economía, en fin. Ayer fue uno de esos días en donde esta participación con la prensa no tuvo un solo tema en específico. Pero lo cierto fue que el presidente tuvo que responder de todo un poco. Con decirle que el presidente tuvo que responder también sobre por qué dos de sus hijas y la esposa, su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, no están de acuerdo con el actual proyecto que cursa en el Congreso del Código Penal. Raquel y dos de sus hijas han mantenido una posición que, lo decíamos ayer, era también la del presidente Luis Abinader en algún momento, de apoyar las 3 causales para interrumpir un embarazo. Bueno, el presidente sencillamente dijo que su familia es independiente y que incluso las más duras críticas del gobierno las recibe de la familia, o sea, de sus hijas y de la esposa. O sea que fue bastante claro ahí el presidente. Pero, ¿qué dijo Abinader del Código Penal? Mire que ayer hablamos del Código Penal, pero tenemos que hablar del Código Penal hoy otra vez. Y tenemos que hablar del Código todos estos días, hasta ver si finalmente se aprueba y si finalmente la ley es promulgada por el Ejecutivo. ¿Qué dijo ayer el presidente en torno al tema? Bueno, lo primero es que hoy se supone lo va a recibir la Cámara de Diputados, luego de que un grupo de expertos, conjuntamente con diputados en una comisión especial, estuvieron trabajando todo el fin de semana, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, en la modificación de algunos de los artículos en favor de la niñez, con el tema de violación sexual, entre otras situaciones que dicen ellos fueron pasados por alto en el Senado, pero que necesariamente tienen que hacerse los correctivos correspondientes al momento de que se conozca el proyecto en la segunda lectura. Y se supone que hoy ya los diputados deben estar recibiendo ese proyecto para conocerlo de inmediato. O sea que es inminente que el proyecto va a tener modificaciones. Es prácticamente un hecho de que va a haber modificaciones y entonces el proyecto deberá regresar al Senado de la República. Pero eso podría hacerse en estos 17 días que les restan a la legislatura. ¿Qué respondió el presidente Luis Abinader cuando le preguntaron nuevamente del código? Bueno, debo recibirlo primero. Primero tiene que aprobarse en el Congreso. Y como decíamos ayer, cuando nos referíamos a que Danilo Medina en 2 ocasiones objetó el código, entonces el presidente fue claro y manifestó que luego de recibirlo entonces debe estudiarlo y es después de verificar si está mínimamente de acuerdo, porque hay que decirlo de esa manera, porque no va a estar todo el mundo de acuerdo en todo. Pero si entiende el presidente de la República que sí, que debe ser promulgado el código, entonces él dijo, lo promulgaría o lo observaría. ¿Qué lectura le damos a esto? Pareciera ser que independientemente de la necesidad de los 25 años de discusión y de todo lo que se ha dicho del código, parece ser que no está del todo en el ánimo del presidente. Pareciera la promulgación del mismo y convertirlo en ley. Parece que lo que se aprobó en el Senado y lo que podría salir ahora de la Cámara de Diputados
no está lo debidamente consensuado. Y yo quiero estar equivocado. Yo quiero pensar que sencillamente el presidente respondió de esta manera porque en la práctica, en la realidad, el presidente está en toda la potestad de objetar, observar o promulgar el código cuando lo reciba. Lo cierto es que fíjense cómo todavía tenemos un trayecto que recorrer de incertidumbre con la pieza legislativa. Todavía esto no está del todo claro. Todavía no se ve la luz al final del túnel. Todavía no existe el mínimo consenso aparentemente para lograr la aprobación de la pieza. Y ya hemos visto las reacciones de manera individuales. Ayer, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer se pronunciaba diciendo que se habían todavía dejado muchos derechos de la mujer en el código y que van a vulnerar algunos de estos. O sea, entendiendo de que deben cambiarse y refiriéndose de manera llana y directa a lo de las 3 causales. Esa es y ha sido en los últimos años la manzana de la discordia. Lo mencionábamos ayer también. Fíjese que el presidente, aunque en principio era un abanderado del tema, cuando se dio cuenta de que no iba a poderse lograr el consenso en torno a ese tema, inmediatamente dobló, cambió, dejó que decidieran los legisladores. O sea que las expectativas que nos habíamos creado, el hecho de que el presidente ampliara la legislatura, de alguna manera nos daban señales de que podríamos tener la pieza ya lista. Pero parece que no. Parece que no, y yo quiero equivocarme, reitero. Quiero estar equivocado, quiero pensar que no es así, que es todo lo contrario, de que vamos a tener la pieza aprobada, de que vamos a tener ya una parte de nuestras leyes actualizadas, aunque otras necesariamente deberán esperar más. Y eso también debe llamarnos a preocupación. Por otro lado, ayer el juez de atención permanente del Distrito Nacional impuso a Jean Andrés Pumarol 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción, luego de que, ustedes recordarán, cometiera el hecho en el que le quitó la vida a una vecina y posteriormente hirió a varias personas más. Fue enviado a la cárcel de Anamuya, Higüey. El juez Rigoberto Sena fue el que impuso la medida de coerción, en el entendido de que en este centro de corrección hay una unidad para tratamientos especiales de personas con situaciones de salud mental. Aunque la defensa del imputado manifestaba que estaría apelando la decisión porque el juez, al imponer la coerción, según escuché al abogado, admitía que hay una situación mental de salud grave que debe ser tratada. Ahora, la pregunta que debemos hacernos ¿es cierto que en el país, en 5 cárceles, hay la posibilidad y existe el tratamiento para personas con, en este caso, una condición de salud mental extrema como esquizofrenia? ¿Es cierto eso? Porque decirlo en los medios, bueno, que Higüey, que Najayo Mujeres, que el Pinito de la Vega, que tienen pabellones específicos para eso.
y que están los especialistas de la conducta en esos centros de corrección para darle seguimiento a ese interno y además de eso suministrar el tratamiento. Eso es lo que mucha gente ha cuestionado, si verdaderamente 5 cárceles de nuestro país tienen esas unidades. No que la tengan porque digan que la tienen, sino que la tengan en la práctica. Porque resulta bastante difícil para, en este caso, un imputado que ya tiene un diagnóstico, que ya ha tenido tratamiento, que aún con tratamiento cometió un hecho de esta naturaleza, entonces que vaya a un lugar en donde va a estar privado de la libertad y no reciba el tratamiento correspondiente. Pero bueno, vamos a esperar. De igual manera, se impuso la prisión preventiva. Vamos a la pausa. Tenemos una llamada. Ojalá sea del tema. Buenas tardes. Mira, respecto a las 3 causales, yo entiendo que si el niño es anormal, no debe hacerse la operación. Si la mamá corre peligro, tiene 80 de correr peligro, que puede morir también. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Porque bien, la mamá no puede correr peligro de morir. Bien, gracias por llamarnos. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Esa ha sido mi posición desde el primer momento de esta discusión, hace varios años, y la he manifestado aquí públicamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Tengo 3 niños, mi familia bellísima, gracias a Dios. Ya mi esposa no tendrá más hijos, pero si en el momento de uno de sus embarazos ella hubiera estado en riesgo, nunca iba a poner en riesgo su vida, porque esa es mi posición. Que esté en contradicción con la ley, bueno, pues enfrentamos la ley y vamos al tribunal y que pase lo que tenga que pasar. Pero esa es mi posición. Ahora, esa posición que yo tengo la puedo poner a un lado si en este momento logramos que se apruebe el código y que otros delitos mayores que se cometen a diario en este país y no tienen ningún tipo de consecuencias, no hay una sanción ejemplarizadora para ellos. Si logramos eso en este momento, yo soy uno de los abanderados que dejamos a un lado el tema de las 3 causales, que entiendo aparentemente es lo que va a lograr el consenso para mínimamente lograr la aprobación en este momento. ACM, al compás del mundo.